En esta era de ritmo acelerado, las estrellas continuamente se muestran en la pantalla, pero son pocos los que realmente logran dejar una huella profunda en el mundo de la moda. En el otoño de 2024, la revista Elle, con su aguda percepción habitual, capturó una figura especial, Xiao Chan. Como una de las estrellas más destacadas en la industria del entretenimiento en China, Xiao Chan no solo ha demostrado un talento extraordinario en sus obras cinematográficas, sino que también ha comenzado a brillar en el ámbito de la moda. Su invitación para ser la figura de portada de la edición de septiembre de oro de él no solo es un reconocimiento a su carisma personal, sino también una afirmación de su influencia en el mundo de la moda. El ascenso de Xiao Chan en el mundo del entretenimiento puede describirse como una verdadera leyenda. Gracias a su destacada actuación en diversas series de televisión, rápidamente ganó el cariño del público, convirtiéndose gradualmente en un artista polifacético. A medida que su fama crecía, comenzó a incursionar en el mundo de la moda y en poco tiempo se convirtió en un objetivo codiciado por grandes marcas y revistas. El año 2024 ha sido particularmente especial para Xiao Chan. No solo fue invitado a prestar su voz para la quinta entrega de National Treasure, sino que también logró dos importantes hitos en la revista Elle: su primera aparición en la portada de inicio de año y ahora su segunda aparición en la emblemática edición de Septiembre de Oro, la cual se refiere a la edición de septiembre de las revistas de moda, que generalmente se considera una de las publicaciones más importantes del año, ya que a menudo anticipa las tendencias de la próxima temporada. Aparecer en la portada de esta edición significa que la posición de la estrella en la industria de la moda ha sido altamente reconocida. Xiao Chan es el único hombre en 2024 que ha sido elegido como figura de portada para esta edición especial. El éxito de Xiao Chan no es producto de la casualidad. Su actitud profesional y su incesante búsqueda de la excelencia artística lo han convertido en un soplo de aire fresco en la industria del entretenimiento actual. Desde sus obras cinematográficas hasta sus apariciones en revistas de moda, cada aparición suya deja al público maravillado. El día de su participación para la nueva edición de él, Xiao Chan estaba en un estudio con enormes cortinas negras y una zona de rodaje fría. Vestido completamente de negro, se mantenía calmado mientras el equipo resolvía problemas técnicos. En el camerino contó cómo perdió más de 10 kilos después de que el director Chen Xiaolong le sugiriera que se viera más delgado y atractivo. A pesar de su éxito, Xiao Chan se mantiene humilde, viendo la fama como un extra que a veces incluso olvida. La profesión y la fama dieron lugar a innumerables versiones de él: enormes retratos en las fachadas de centros comerciales de lujo, o las imágenes de los personajes en las series que se estrenan una tras otra. La más reciente fue la filmación de 5 meses en Hengdian de la leyenda del mar tibetano. Antes de eso trabajó otros 5 meses en la película dirigida por Tsui Hark, La leyenda de los héroes del cóndor. Las películas de gran envergadura y las series largas suelen ser así. Una vez que entras en el set son 4 o 5 meses. Este año, mientras filmaba en Hengdian, un día descubrió que tenía una inflamación en las amígdalas, con un dolor extremo al tragar, pero siguió trabajando como de costumbre. No fue hasta que el director le preguntó qué le pasaba en los ojos que vio su reflejo en el espejo, con los ojos hinchados. Aguantó hasta la tarde y terminó completamente como una rana. Tuvo que ir al hospital. La enfermedad en sí era común y se podía controlar con medicamentos, pero lo más difícil de hacer era lo que los médicos le recomendaban: descansar. Lo que más le preocupó era perder la sensibilidad y volverse mecánico. Él contó que, conversando con colegas, le dijeron que debe vivir, que necesita experimentar la vida. De hecho, una vida bajo los reflectores y la vida de una persona común son en gran medida contradictorias, pero la profesión de actor requiere que toque tantas facetas de la vida como sea posible. Xiao Chan dijo que recientemente vio un monólogo en un programa de variedades que retrataba la realidad laboral de los jóvenes de hoy. Antes de entrar al mundo del espectáculo, él tenía un estudio de diseño y trabajó en una oficina, por lo que comprende la frustración de la vida laboral, pero las nuevas palabras y herramientas del entorno laboral hace que se sienta menos conectado. Se dio cuenta de que, en cierto sentido, estaba empezando a desconectarse. A principios de junio, Xiao Chan tuvo unas breves vacaciones y regresó a su ciudad natal, Chongqing. Dijo que, como le gusta caminar, una noche caminó durante varias horas seguidas,
recorriendo las calles antiguas, el Monumento a la Liberación e incluso visitó el lugar donde solía trabajar. Recordó que cuando trabajaba, todos los días tomaba el metro y varias veces quedó tan apretado que su cara estaba pegada a la ventana, por lo que simplemente se quedaba mirando hacia abajo al río Chalín, observando las extrañas rocas expuestas durante la temporada seca y las diversas personas, los que nadaban en invierno, los que corrían, los que pescaban. Había una especie de espíritu optimista en todo. A él todavía le encanta observar a las personas que lo rodean y piensa en las razones por las que cada uno está haciendo una determinada actividad. Él dijo, cada persona tiene una historia fascinante que contar, es la vida de cada uno lo que compone nuestra sociedad, así que es bastante interesante, cada uno de nosotros es el protagonista. ¿Qué dirección tomará la historia mañana? En esos momentos, mezclado entre la gente, es como cualquier otra persona que ha estado lejos de casa por trabajo durante mucho tiempo, finalmente regresando y dándose cuenta de que hace mucho que no venía, que las cosas han cambiado. En realidad, él no fue especialmente feliz, no hubo otras emociones, solo está viviendo, eso es todo. Después de haber estado en su ciudad natal, él se tomó unas vacaciones con sus padres. Él contó que fue un viaje familiar muy esperado. Ellos viajaron de Francia a Suiza y luego de vuelta a Francia. Ellos fueron muy felices, charlaron o simplemente caminaban juntos y todo se sentía muy vivo. El día de la despedida comieron en un restaurante del sur de Francia. Cuando llegó el coche, él tuvo que irse primero. Antes de partir, su madre lo abrazó y le recordó que cuidara su salud. Su padre también lo abrazó torpemente, algo que rara vez hace. La esencia de la vida se encuentra en los detalles más pequeños. También contó que antes solía pensar que el trabajo lo era todo y que la vida no era tan importante, que no era más que tener un lugar donde dormir, luego levantarse, ir a trabajar, terminar de trabajar y descansar. Pero ahora, a medida que sus padres han envejecido y ya no ha vivido con ellos durante mucho tiempo, se ha dado cuenta de que aunque sean familia, sus vidas se van distanciando cada vez más y él no quiere que esto suceda. Él piensa que evitar sentirse desconectado y recuperar el sentido de la vida no es difícil de lograr. Cuando tienes tiempo, debes salir y mirar a tu alrededor. Lo importante es experimentar la vida, sentir este mundo. Incluso las cosas molestas y crueles forman parte de la vida y pueden liberar energía cuando más lo necesitas. Durante la entrevista, Xiao Chan mencionó que tiene sentimientos encontrados con respecto a las entrevistas largas. Por un lado, teme no haber crecido lo suficiente y mostrarse inseguro en la conversación. Por otro lado, desea a través de la conversación explorar ciertos sentimientos sutiles, ya que considera que no es bueno expresándolos por escrito. Observar, sentir, comprender y expresar son esenciales para un actor, ya que estas habilidades le permiten aportar creatividad en su interpretación. A raíz de que muchas veces le preguntan qué estaría haciendo si no fuese actor, ha pensado en ello, pero no mira atrás. Cuando comenzó a filmar Recuerdos de Juventud, Xiao Chan interpretó a Xiao Chunzhen, un joven de un patio residencial en Pekín, completamente diferente a él, incluso con un acento totalmente distinto. Muchas veces, antes de rodar una escena, el director Funin se acercaba a él y le decía suavemente, Chan Chan, no tengas miedo, solo dilo con valentía. Si lo sientes, exprésalo. El público puede sentir tus emociones y lo que quieres transmitir. Él dice que quizá la técnica no sea su fuerte, él se basa más en la sensibilidad. Si él mismo siente algo, tiene la confianza para interpretarlo. Si se basara únicamente en técnicas, no cree que fuera lo suficientemente conmovedor. Xiao Chan no piensa demasiado en el futuro. En realidad, no está muy al tanto de sus planes de trabajo anuales. Lo que le preocupa es solo lo que viene en la siguiente etapa, no lo que está demasiado lejos. Él siente que aún es como un niño, es como si todavía estuviera en la escuela secundaria, es curioso y tiene deseo de explorar e imaginación. Xiao Chan dijo que actuar es una forma de comunicación. Esta es una forma maravillosa de verlo. La actuación es un puente de comunicación con el público. Por ejemplo, cuando se emiten las series, él lee algunos comentarios y opiniones de los espectadores y ve que tienen una percepción muy rica de la obra. Cuando ve algunos comentarios que coinciden completamente con lo que él pensaba mientras filmaba, se siente asombrado, como si realmente se hubiera establecido ese puente de comunicación. Aunque él no los conoce ni ha hablado con ellos antes, de repente la audiencia
capta lo que él estaba pensando y eso le hace sentir que la actuación es algo muy hermoso y mágico. En la entrevista contó que solía ver series y leer libros de ficción, solía gustarle el problema de los tres cuerpos y que recientemente ha estado viendo algunas películas de ciencia ficción como Silo y La vida de un clon. Todas tratan sobre universos infinitos y mundos paralelos. Él cree que puede ser que realmente existan estos universos paralelos y que cada decisión que tomas podría crear un universo paralelo diferente. Él también imagina qué hace Xiao Chan en ese universo paralelo. ¿Sigue actuando, canta o es diseñador? ¿Está trabajando para alguien más o tiene su propio negocio? Por último, cuando él se imagina cómo será el futuro, piensa que tal vez el mundo volverá a lo básico, podría volverse un lugar más hermoso, donde las personas vuelvan a comunicarse de manera más esencial. Al menos en este momento, él siente un poco de aversión hacia la omnipresencia de la red. Cuando éramos niños, sin teléfonos móviles, la gente hablaba mientras comía, los amigos se reunían en el patio para jugar, se jugaban a las escondidas, se hacían muchos juegos. Él cree que esos tiempos eran muy valiosos.